Hola amigos, ¿y cómo están? Sean todos bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Tedio Omar Yáñez Collado. Soy abogado, magíster en Derecho Público y mediador de familia. Y en esta oportunidad vamos a hablar de uno de los videos que siempre al estudiante de Derecho en Chile le cuesta manejarse un poco más porque es uno de los pilares en Derecho Civil, acá en Chile por lo menos, que es la prescripción adquisitiva. Pero antes de hablar de este video, si les gusta el contenido, la información o alguna que otra cosita por acá, es simple. Suscríbanse, compartan, denle like y todos somos felices, la cual yo entrego la información y ustedes tienen el conocimiento. Y ahora, sin nada más que decir, comencemos con el video. Ya, mis estimados, cuando hablamos de la prescripción adquisitiva, lo primero que hay que hablar es de la definición, la cual está contemplada en el artículo 2492 del Código Civil. Y la vamos a definir como un modo de adquirir el dominio de las cosas ajenas, por haberlas poseído por un cierto lapso de tiempo y habiendo concurrido con los demás requisitos legales. ¿Ya? Esa es la definición de la prescripción adquisitiva. No se olviden que la prescripción es un hecho, porque se funda en el transcurso del tiempo y en la posesión de la cosa. Y estas se justifican, como antecedentes. ¿Se constituyen como acto? No, porque para aprovecharse de la prescripción debe alegarla. Por eso es importante que la prescripción siempre es un hecho, pero jamás un acto. ¿Ya? ¿Cuáles son las características de la prescripción adquisitiva? Ok, en primer lugar, tenemos que referirnos al tema de los modos de adquirir el dominio, la cual lo voy a hacer una mención en otro video sobre este tema. ¿Perfecto? Entonces vimos que en primer lugar es un modo de adquirir originario, porque se inicia en el nuevo adquirente un nuevo dominio. No hay que haya antecesores, sino se inicia un derecho nuevo, un dominio nuevo por parte del adquirente. 1. 2. Es un modo de adquirir gratuito, porque no hubo un sacrificio pecuniario de por medio. Tercero, es un modo de adquirir por acto entre vivos, porque no precede de la muerte de un titular. Y por último, es un modo de adquirir singular, porque recae sobre un bien determinado. Y en este punto es la regla general. Y por excepción, es un modo de adquirir universal, en la cual recae sobre el derecho real de herencia. ¿Ya? Estas actúan de manera indistintivamente. Eso se considera como la clasificación, o sea, la característica de la prescripción adquisitiva. No hay que olvidarse nunca que la prescripción es plena prueba o prueba perfecta de dominio, en la cual no cabe más encima. Por eso la relacionamos en muchos puntos con un modo de adquirir originario. Claro, como se considera como la plena prueba, se va a constituir de alguna manera en un nuevo dominio. Ese es su principal efecto, ¿ya? Por eso se considera como una plena prueba o la prueba perfecta de dominio. Perfecto. Nosotros vamos a hablar ahora del tema de los requisitos de la prescripción adquisitiva. Esto es muy preguntado en el examen de grado. Ya, para poder mencionar los requisitos, ¿cierto? Hay que hacer la mención. Ya, profesor. En primer lugar, ustedes dicen, existen los requisitos comunes a toda prescripción. 2, una cosa susceptible de prescribir. 3, la posesión de la cosa. Y por último, el transcurso del tiempo, la cual no esté ni interrumpida ni suspendida. Y esta tiene que estar legalmente requerida. ¿Ya? El transcurso del tiempo tiene que estar legalmente requerida porque tiene que cumplir con los plazos para que opere la prescripción adquisitiva. Perfecto. Cuando nosotros hablamos de los requisitos comunes a toda prescripción, nosotros tenemos que tener claro que, en primer lugar, debe alegarla a solicitud de parte. El tribunal de oficio jamás va a declarar la prescripción. De oficio, por lo menos de oficio. Si el tribunal tiene que declarar y debe declarar la prescripción, tiene que hacer a solicitud de parte, a excepción de la prescripción de la pena, la prescripción de la acción penal y la prescripción del título ejecutivo, la cual en esos tres casos el juez actúa de oficio para declarar la prescripción.
pero todo lo demás tiene que actuar bajo solicitud de parte. En segundo lugar, no se puede renunciar a la prescripción de manera anticipada, porque en caso contrario existirían cláusulas de estilo que impondrían o no impondrían los plazos de prescripción a las partes que se les dé la regalada gana, por las partes cuando se les dé la regalada gana. Y 3, corre contra toda persona que tenga la libre administración de los bienes, sea el Estado, las municipalidades, las corporaciones creadas por ley y los particulares que tengan la libre disposición de sus bienes. Corre contra toda persona en favor o en contra de la prescripción. 2497 del Código Civil. ¿Ya? Esos son los requisitos comunes a toda prescripción. Ahora vamos a mencionar cuáles son las cosas susceptibles de prescribir. La regla general es que las cosas se pueden adquirir por prescripción. ¿Y cuáles son esas cosas que se pueden adquirir por prescripción? Por ejemplo, las cosas corporales, los derechos reales. Pero hay otras que no están consideradas como susceptibles de prescripción. Por ejemplo, los derechos personales o los créditos, porque carecen de materialidad alguna. Tampoco están contempladas en este punto las servidumbres discontinuas e inaparentes, ya que las servidumbres discontinuas solo produce efecto en un hecho actual del hombre, pero en este caso no hay un hecho actual del hombre y se entiende que no existe. Por ejemplo, yo vivo en el campo y tengo una vecina que tiene que pasar por mi predio para poder salir a la calle. Por lo tanto, en caso de que la vecina no transite por mi campo para poder salir a la calle, no constituye un gravamen alguno. Por lo tanto, ella deja de poseer, ¿cierto? Deja de poseer ese espacio de tránsito para poder salir a la calle. En tanto que solamente está ella haciendo un hecho actual, pero no permanente en el tiempo. Eso es lo que se refiere a las servidumbres discontinuas, porque en ella no ejerce un hecho actual, continuo y permanente. Por eso no la puede poseer y adquirirla por prescripción adquisitiva. 1. Y 2, también contemplamos las servidumbres inaparentes. ¿Por qué las servidumbres inaparentes? Porque su posesión es clandestina, oculta, y no se puede percibir por los sentidos. Por eso, de alguna manera, no puede ser adquirida por prescripción adquisitiva. En estos casos, no se pueden poseer, lamentablemente. Respecto de las cosas que no se pueden adquirir por prescripción, nosotros tenemos que mencionar, de alguna manera, casos que están fuera del comercio humano. Por ejemplo, de adquirir el sol. Yo no puedo adquirir el sol de manera exclusiva para mí, porque el sol es físicamente imposible y todo es común para todo ser humano. Claro, está claro tu fundamento y la respuesta es correcta, pero el profesor lo más probable pregunte, dígame algo más aterrizado en el derecho civil. Entonces, como él quiere algo más aterrizado en el derecho civil, vemos algunos ejemplos. En primer lugar, vemos los derechos civiles, los derechos personales o los créditos, el estado civil, los derechos personalísimos, entre otros, porque estas no se pueden poseer. Y ejemplo de ello es respecto al tema del pago. En el artículo 1576, inciso segundo del Código Civil, establece que respecto al pago, dice que el pago hecho de buena fe al que está en posesión del crédito es válida. Pero tranquilos, eso lo vamos a ver en un tema cuando hablemos del pago y de la prescripción extintiva, ¿ya? Otro tema que queda fuera son los derechos reales exceptuados, y ya las mencionamos, porque son las servidumbres discontinuas e inaparentes. Pero lo vamos a hablar en el sentido de la prescripción. ¿Por qué? Porque estas ambas no se pueden poseer, porque la primera, la discontinua, tiene que ser continua y permanente en el tiempo, y la inaparente no tiene apariencia alguna, es clandestina y es oculta, por eso ambas no se pueden poseer y por lo tanto adquirirlas por la prescripción adquisitiva.
¿Ya? Por eso se da en estos casos una interrupción de la prescripción, no una suspensión. Pero tranquilo, cuando hablemos de la interrupción y suspensión, van a entender muy bien este punto. Entonces, la regla general es que las servidumbres sí se pueden prescribir. Sí, cualquier otro tipo de servidumbre sí se puede prescribir, excepto las discontinuas y las inaparentes. Cuando nos referimos, de alguna manera, a la posesión de la cosa, hay que distinguir en actos que constituyen posesión, tema que vamos a ver en la posesión, tranquilos, no coman ansias, y los actos que no constituyen posesión. En el examen de grado le dan énfasis al punto B. Dependiendo de las comisiones de la universidad, siempre le dan énfasis al punto B. Actos que no constituyen posesión. Yo le digo porque me preguntaron esto. Y destacan de alguna manera las que no constituyen posesión. ¿Y cuáles son esas que no constituyen posesión? Por ejemplo, el mero tenedor. En este caso, la prescripción no le sirve porque está reconociendo dominio ajeno. De hecho, al invocar el querer servirse de la prescripción, invocando un título, por ejemplo, un contrato de arrendamiento, es presunción de mala fe. Y eso lo contempla el 2510 del Código Civil, porque en ese artículo hay una discusión doctrinaria en este punto. Y se basa en que el título de mera tenencia no puede sostener que el que ha prescrito si el arrendatario invoca un título. Si el arrendatario invoca un título, obviamente eso va a ser considerado como una presunción de mala fe. Porque él no puede reconocer dominio alguno. O sea, no puede reconocer dominio sobre ella o posesión sobre esa cosa, ¿ya? Para que entiendan la idea. Por eso, la única manera para que el mero tenedor o el arrendatario pueda invocar posesión y por lo tanto prescripción en este punto es que no invoque ningún título, que haya ausencia de dueños o que no se reconozca dueño para él como mero tenedor pueda convertirse en poseedor y adquirirla por prescripción en los plazos que la ley determine. ¿Ya? Por eso es importante que el mero tenedor, al tener un título, no se le reconozca dominio ajeno bajo ninguna circunstancia, porque eso protege al dueño, ampara al dueño conforme a las normas del Código Civil. ¿Ya? Por eso es importante que cuando hablamos de actos que no constituyen posesión, hay que distinguir a este señor, al mero tenedor. Porque si está invocando, y repito, y si está invocando un título que es de mero tenedor para poder invocar posesión y por lo tanto prescripción, ya es un acto de mala fe. Por lo tanto, es una presunción de mala fe, mejor dicho, conforme a las reglas del Código Civil. Clarito como el agua. Al hablar del transcurso del tiempo, esto tiene que ser continuo e ininterrumpido en el tiempo. ¿Por qué? Porque estas son normas de orden público. Están designadas en la ley. Y hay que distinguir si es de prescripción adquisitiva ordinaria y de prescripción adquisitiva extraordinaria. Respecto a la adquisitiva ordinaria, el plazo son de 2 años para bienes muebles y de 5 años para bienes inmuebles. ¿Ya? Esos son los plazos que la ley determina para este tipo de prescripciones. Y corre para toda clase de bienes, tanto muebles, o sea, solamente, perdón, me estoy confundiendo con la adquisitiva. Cuando hablamos de la adquisitiva, son 2 años para bienes muebles y 5 años para bienes inmuebles. ¿Ya? Nada más que decir. Ahora viene. La prescripción adquisitiva extraordinaria, el plazo son de 10 años y corre contra toda clase de bienes, sean muebles o inmuebles. Ahí sí. No se olvide. Extraordinaria, su plazo son de 10 años para toda clase de bienes, tanto muebles como inmuebles. ¿Ya? Para que entiendan el punto. Entonces ahí ya tenemos los plazos de la prescripción adquisitiva ordinaria y de la extraordinaria. ¿Cuándo se inicia el cómputo? ¿Cuándo se inicia el cómputo para que opere la prescripción? Desde que haya posesión en la cosa. Bien. Eso tienen que decir al profesor en el examen de grado.
desde que se inicia o que haya existido posesión. Bien, ahí nosotros empezamos a contar los plazos. Señala que la regla general dice que el dominio, todo lo que vale para el dominio vale para el derecho real. O sea, el dominio constituye plena propiedad para mí. Pleno dominio. Dominio es plena propiedad, constituyendo un derecho solo para mí. Y también cabe en este punto a los derechos reales. 670 inciso segundo del Código Civil. Esa es la regla general. Si hablamos de dominio, es que a mí me pertenece. ¿Ya? Por el tema de exclusividad, porque la propiedad es mía, me pertenece por derecho. Pero en tema de la prescripción, esta es una excepción. Porque nosotros estamos hablando de una norma que prima de lo especial a lo general, conforme a lo establecido en el artículo 4 del Código Civil respecto al principio de especialidad. Si nosotros vamos al artículo 2512 del Código Civil, se establecen reglas al respecto de los plazos de prescripción en distintos puntos. Por ejemplo, el plazo para que prescriba las servidumbres, excepto las discontinuas e inaparentes, son de 5 años. El del derecho real de herencia son de 10 años. La herencia yacente, heredero putativo. Ese, claro, el heredero putativo que aparenta ser heredero, conforme al artículo 704 del Código Civil, prescribe en un plazo de 5 años. El heredero putativo, el que aparenta ser heredero, 704 del Código Civil, 5 años. Y si es un derecho real de censo, prescribe en un plazo de 10 años. Esa es la excepción. Esas son las excepciones al respecto. Cuando hablamos de la clasificación de la prescripción adquisitiva, hay que clasificarla en la prescripción adquisitiva ordinaria y en la prescripción adquisitiva extraordinaria. En la prescripción adquisitiva ordinaria tenemos como fundamento base la posesión regular. Necesitamos justo título, buena fe y tradición. Esta tiene 2 rasgos destacables que hay que mencionar. 1, el plazo son de 2 años. 2, si son de bienes muebles. Y de 5 años si son de bienes inmuebles. Y se cuenta desde que se inicia la posesión, por supuesto. Y la prescripción ordinaria, o sea, la prescripción adquisitiva ordinaria, se puede suspender y va atendido a cómo opera ciertas personas. Ya lo vamos a ver. No se olviden, la prescripción adquisitiva ordinaria sí se puede suspender. Sí se puede suspender. Y opera a ciertas personas. Respecto a la prescripción adquisitiva extraordinaria, esta tiene como fundamento la posesión irregular. Cuando hablamos de la posesión irregular, no tiene justo título, no tiene buena fe, y ni siquiera tiene la tradición. Entonces aquí son 10 años, tanto para bienes muebles como inmuebles. Y de acuerdo al artículo 2511 del Código Civil, que a diferencia de la prescripción adquisitiva ordinaria, que sí se suspende, en la extraordinaria no se suspende. Y aquí voy a dar una explicación. En el artículo 2511 del Código Civil, a final del código, en el parágrafo de la prescripción, esta dura por lo común, esta se extiende del 2511 al 2513, cuando mencionamos este tema. Ya que en el artículo 2514 hablamos que la prescripción es un modo de extinguir las acciones judiciales y la vamos a ver en la prescripción extintiva. Entonces, estamos dentro de la prescripción adquisitiva. Y en el artículo 2511, ¿ya? Adquisitiva, no extintiva. Cuando hablamos de la prescripción adquisitiva, los vamos al tiro al 2511, porque estamos hablando de la prescripción extraordinaria.
que lo señalan, y cito textual: el lapso de tiempo necesario de adquirir por esta especie de prescripción. Cuando lo referimos a esta palabra, el legislador se refiere a la prescripción adquisitiva extraordinaria de plazo de 10 años. ¿Ya? Repito, el lapso de tiempo necesario para adquirir por esta especie de prescripción se refiere a la prescripción adquisitiva extraordinaria. Corre contra toda persona y no se suspenden a favor de las personas del artículo 2509, que más adelante vamos a ver en la suspensión. Pero entre cónyuges, según el artículo 2509, no está enumerado taxativamente. Tranquilos. ¿Por qué? Porque en el artículo 2509 señala que hay personas que operan a favor de la suspensión. O sea, a estas personas sí le suspenden y están nombradas de manera taxativa. Taxativa. El incapaz, la mujer casada de sociedad conyugal y la herencia yacente. Antes que se me olvide. En esos tres casos, la suspensión a la prescripción opera a favor y por lo tanto sí se suspende. Están nombradas taxativamente. Revisen el artículo 2509. Pero en la parte final de ese artículo se hace una mención que no está enumerada taxativamente. No lo está. En la cual señalan que la prescripción se suspende siempre entre cónyuges. Si ustedes se dan cuenta, no está enumerada taxativamente, porque el legislador le dio un sentido contrario a ese punto. ¿Por qué? Porque en ese caso, entre cónyuges, sí se suspende. Sí se suspende entre cónyuges. Y cuando lo referimos que la prescripción se suspende siempre entre cónyuges, y al referirnos la palabra siempre, siempre, lean el artículo, y cuando se refiere a la palabra siempre se aplica tanto a la prescripción ordinaria como a la prescripción extraordinaria. Entonces, por eso se considera como una excepción entre cónyuges. ¿Perfecto? Ahora, vamos a hablar de la suspensión de la prescripción. Es un tema muy preguntado en el examen de grado respecto a la prescripción adquisitiva. Vamos a dar un concepto sobre este tema. Nosotros anteriormente hablamos de la interrupción y de la suspensión. Y de la interrupción algo mencionamos ya en las servidumbres discontinuas e inaparentes. ¿Perfecto? Ya la señalamos, latamente. Pero ahora la vamos a profundizar más adelante, casi al final del video. Pero ahora vamos a hablar de la suspensión. La suspensión está contemplada en el artículo 2509 del Código Civil. Y lo voy a explicar de la siguiente manera. Es un beneficio que la ley otorga a ciertas personas respecto de quienes no corren los plazos de la prescripción y contra quienes no corre la prescripción. Entonces, la ley nos dice quiénes son esas personas. Sí, nos dice al tiro quiénes son y establece un beneficio. ¿Por qué? Porque a la persona le beneficia porque se le suspende que el tercero, poseedor, no pueda adquirir la cosa por la vía prescripción. ¿Me entienden? Por eso. Mientras que para el tercero poseedor se le paraliza el tiempo, el contra. Hasta que veamos los casos del 2509 y veamos sus posibles soluciones. ¿Perfecto? ¿Cuáles son las personas a cuyo favor opera? Bueno, número 1, los incapaces, como los menores, dementes, sordos, sordos o sordos mudos, que no puedan darse a entender claramente, y todos los que estén bajo patria potestad, tutela o curaduría. O sea, se aplica tanto para los incapaces absolutos como para los incapaces relativos. ¿Perfecto? Segundo, la mujer que está en casada social conyugal mientras dure esta.
Entonces, si la dueña del bien es una mujer casada en sociedad conyugal, el tercero no lo puede adquirir por prescripción mientras esté ella casada en ese régimen matrimonial. ¿Perfecto? Y tercero, la herencia yacente. El que nadie ha tomado la administración de la herencia, pero se ignora del heredero. O sea, nadie toma la administración de la herencia porque todavía no hay un heredero que lo asuma. En esos casos, la ley opera a favor de la suspensión de la prescripción de dicho artículo. Entonces, la prescripción se suspende. Claro, la prescripción se suspende siempre entre cónyuges. También se aplica para los convivientes civiles. Ojo, se suspende para cónyuges. También. Ahí lo dice clarito la ley, como dijimos recién. Cuando hablamos de siempre, se aplica tanto a la prescripción ordinaria como extraordinaria. Ya lo dijimos también recién. Los argumentos de estos puntos son los siguientes. 1. El 2509 del Código Civil, que se refiere a la palabra siempre. Ya lo dijimos. Y número 2, el artículo 2511, que dijimos que cuando hablamos de la prescripción adquisitiva extraordinaria, no opera a favor de las personas establecidas en el 2509. Y en el caso de los cónyuges que están al final del artículo, o sea, entre cónyuges, en el caso de los cónyuges no se suspende. Entonces, la prescripción supone dos personas, dos partes. Una, un poseedor que aparenta ser dueño, y dos, el dueño en activo. La ley ampara al dueño. La ley, el Código Civil ampara al dueño. Suspendiéndose la prescripción a favor de ese dueño, en especial el artículo 2509, y paraliza el tiempo en contra del tercero, del poseedor. Un ejemplo, en que el legislador no le parece bien que los bienes del marido, por ejemplo, sean traspasados al patrimonio de la cónyuge, o de la cónyuge traspasen esos bienes al del marido. ¿Por qué? Porque es un acto atentatorio, porque puede defraudar a terceras personas y por lo tanto, por eso se habla de que el legislador prohíbe la celebración del acto o contrato entre cónyuges, porque puede atentar a un montón de principios. Por ejemplo, la buena fe contractual, la libertad contractual, la libre circulación de los bienes, la buena fe. Ahí estoy repitiendo un poco, pero para que entiendan el punto. ¿Por qué? Porque nosotros, de alguna manera, estamos tratando de vivir en una sociedad que tiene que haber, de alguna manera, armonía. Armonía. ¿Perfecto? Entonces, si vamos al artículo 2511 del Código Civil, esta no se va a suspender a favor de las personas del 2509. Claro, porque corre contra toda persona que está escrita en el 2509, la prescripción adquisitiva extraordinaria. En ese punto, el artículo 2511 ataca tanto al incapaz, ataca a la mujer casada en sociedad conyugal y ataca a la herencia yacente. Ahí tendríamos que concluir que la prescripción extraordinaria sí se suspende por entre cónyuges, como excepción. Sí se suspende entre cónyuges. Sí se suspende. Entre casados, sí se suspende, como una excepción a la regla. Porque si no, el legislador en el 2509 no lo habría enumerado jamás. Y ese es el fundamento. Bastante preguntado en el examen de grado esto. Atentos, chiquillos. Voy a dar ejemplos de suspensión. Pedro realiza una compraventa de vehículos a José, pero no puede adquirir el dominio porque no se hizo la transferencia correspondiente. O sea, pagó el precio, pero no se hizo la transferencia correspondiente.
Pero Pedro se constituye en un poseedor regular, porque él cumplió de alguna manera con el pago del precio del vehículo, y José le entregó las llaves del vehículo. Porque muchas veces se hace tratos de buena palabra con la compraventa de vehículos. Ah, ya, págame el precio y yo te paso. Y después vemos el tema del registro civil. O ahí nomás, no te preocupes. Por ejemplo, Pedro tiene la posesión regular, justo título, ya lo dijimos, buena fe y tradición, porque las cumple. La tradición es la entrega del vehículo. Y ahí tenemos un modo de distinguir, ¿ya? Para que entiendan el punto. Entonces Pedro opta, porque fue asesorado por un abogado, por ejemplo, y le dijo, ¿sabéis qué? Opta por los 24 meses o los 2 años para la prescripción adquisitiva ordinaria. Espera 2 años. ¿Ya? Pedro espera 2 años tranquilamente y disfruta del vehículo. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque estamos hablando de la suspensión a quienes operen en el caso del artículo 2509 del Código Civil. A propósito de esto, seguimos con el ejemplo. El dueño del auto, José, fallece. Transcurrió los 18 meses cuando Pedro estaba acumulando ese plazo, ese cómputo, necesitando 24 meses. A Pedro le faltaban 6 para poder adquirirlo por la prescripción adquisitiva ordinaria. Como el dueño dejó un heredero que se llama Juan, pero Juan tiene 16 años. Juan pasa a ser el dueño del vehículo. ¿Ya? Entonces la ley opera a favor de Juan, que tiene 16 años, la suspensión de la prescripción. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras Juan se le opera a favor esa suspensión, a Pedro se le paraliza ese tiempo de los 6 meses que le quedaban para la prescripción adquisitiva. Entonces, ¿qué tiene que pasar ahí para que dé efecto a la prescripción adquisitiva? Simple. Que Juan cumple la mayoría de edad, 18 años, y desde ahí Juan empieza a contar nuevamente el cómputo que le quedaba para poder adquirirla por prescripción adquisitiva. O sea, los 6 meses que le quedaban. O sea, Juan cumple 18 y de ahí se cuenta 6 meses más para recién alegar prescripción adquisitiva ordinaria. ¿Se entiende? Es el ejemplo 1. Segundo caso, compraventa de un vehículo entre Pedro y José. Es la misma situación. Misma situación. Muere en un accidente de tránsito, José. A los 18 meses transcurridos. Pero acá Juan no tiene 16. Tiene 6 añitos nomás. Es un bebé. Entonces Pedro no tiene que esperar 12 años para poder alegar prescripción adquisitiva ordinaria. No, porque establece el 2511 del Código Civil que a los 10 años puede servirse de este tipo de prescripciones extraordinarias, porque corre contra toda persona de los que están establecidos en el 2509. O sea, en buen chileno, este ni siquiera necesitaría invocar un título alguno para poder adquirirla por la prescripción adquisitiva extraordinaria. Entonces, en este punto, si Juan en esa época, a los 10 años, cumple 16, no afecta en nada, porque el 2511 está diciéndote que afecta a toda persona que opera a favor del 2509. Entonces, a los 10 años, Pedro puede invocar la prescripción adquisitiva extraordinaria y adquirir el vehículo. ¿Se entiende el punto? Ah, entonces no tiene que esperar 12 años, no, hasta que él cumpla 18. No, señor. Está diciendo que tiene que esperar 10 años. Si el caso es que Juanito en esa época tiene 6 años, tienes que esperar 10 años para que opere la prescripción adquisitiva extraordinaria, alegarla y que se te la invoque a favor tuyo. Eso. La interrupción de la prescripción. Cuando hablamos de la interrupción de la prescripción, se produce cuando el poseedor pierde la habilidad de actuar como tal, o cuando el dueño deja de lado su inactividad, ¿ya?
Sabemos que la prescripción adquisitiva tiene dos pilares en este punto. Uno, un poseedor que aparenta ser dueño. Y dos, un dueño inactivo. Entonces vamos a comenzar acá por la definición de la interrupción. Es una institución jurídica que tiene por objeto hacer perder el tiempo que tiene acumulado para poder adquirirla por la prescripción. O sea, se interrumpió, se perdió el tiempo que yo tenía ahorrado para invocar la institución jurídica de la prescripción, haciendo que se pierda todo lo que haya acumulado hasta ahora. Y no hay vuelta atrás. La interrupción puede ser clasificada de dos clases. Una, interrupción natural de la prescripción, y dos, interrupción civil de la prescripción. Pero primero vamos a hablar de la interrupción natural de la prescripción. Cuando hablamos de una interrupción natural, se presenta de alguna manera cuando se nos cae uno de los dos pilares que posee la prescripción adquisitiva. O sea, que se le haga imposible al poseedor ejercer los actos posesorios. Entonces acá tenemos que mencionar que una persona es un poseedor que aparenta ser dueño y que la otra es dueño, pero que a este poseedor ya no puede ejercer tales actos posesorios que establece la ley. Ah, perfecto. Entonces, el código pone dos situaciones o dos hechos para mencionar la interrupción natural de la prescripción, que son los hechos de la naturaleza y los hechos del hombre. Vamos a hablar por el primero, los hechos de la naturaleza. Cuando hablamos de los hechos de la naturaleza, es interesante este punto, dice que sin haber pasado la posesión a otras manos se ha hecho imposible el ejercicio de los actos posesorios. Y nos pone ciertos ejemplos, como cuáles. Como cuando una heredad ha sido permanentemente inundada. 2502, número 1 del Código Civil. Y hay que hacer una distinción en ese punto. Uno, si se ha inundado por 5 años o más, entonces se pierde no solo la posesión, sino también el dominio, la cual no va a pasar a los dueños antiguos, sino se tiene que aplicar las reglas de la accesión, en la cual pasan a ser dueños los propietarios colindantes a esa heredad inundada. Artículo 653 del Código Civil. ¿Entienden el ejemplo? Entonces, ese es un caso. Pero por regla general, la interrupción no produce otro efecto que descontar el tiempo. Esa es la regla general. No hace más que descontar los tiempos que se tuvo interrumpido. O sea, es una especie de suspensión. ¿Ya? Se descuenta el tiempo de lo que está interrumpido y se entiende como una suspensión, para que entiendan el punto. Por ejemplo, usted es un dueño de una heredad, de un campo, en el Amazonas. Y en el Amazonas, una vez al año se inunda y se seca, y se retira las aguas. Entonces se cuenta desde el tiempo anterior a la inundación, ¿ya? Se cuenta desde el tiempo anterior a la inundación y se vuelve a computar desde que se vuelve a retirar las aguas o que se secan las aguas. Desde ahí se vuelve a contar los plazos para que pueda operar la prescripción por parte del poseedor. ¿Me entienden? Entonces, en este tipo de casos se entiende que hay una suspensión. Es lo que dije recién. Se descuenta el tiempo, porque opera, se cuenta el plazo desde que el tiempo anterior al que se inunda y se computa desde que se seca las aguas. ¿Ya? Y desde ahí se cuenta adelante al poseedor para que pueda adquirirla por prescripción. ¿Ya? Eso se considera como una suspensión dentro de una interrupción. ¿Ya? Es una suspensión dentro de una interrupción. Qué interesante el tema. Por eso, porque tiene un efecto similar.
Así lo está establecido en la legislación. Ahora, cuando hablamos del hecho del hombre, es cuando se ha perdido la posesión en manos de una tercera persona o de otra persona. Entonces, en esta especie de interrupción natural hay que distinguir cómo se recuperó la posesión. ¿Ya? Yo soy poseedor del caballo y otra persona empieza a poseer dicho caballo. ¿Ya? Yo soy poseedor y hay un tercero que empieza a poseerlo de la nada. Entonces, por ejemplo, fuimos donde el hombre, donde los había hecho perder la posesión del caballo, y en la cual este hombre no accede a devolver el caballo. Entonces, yo, poseedor, que tenía el caballo desposeído, entablo una acción posesoria conforme al título cuarto, libro tercero del Código de Procedimiento Civil, y con lo cual lo obtuve favorablemente en el juicio y en la cual me tiene que devolver el caballo. Con esto yo lo recupero. Entonces se entenderá que no hubo interrupción, jamás hubo interrupción alguna para el desposeído que perdió el caballo. Ese es su efecto, que no hay interrupción. No hay interrupción, no lo hay. No lo hay, no hay interrupción. ¿Ya? Para que entienda este punto. Ahora, cuando hablamos de las vías de hecho, se pierde todo el cómputo. Aquí sí se interrumpe. ¿Por qué? Porque se pierde todo el cómputo en contra del desposeído y empieza a operarla a favor del que empieza ahora a poseer el caballo. ¿Por qué? Ejemplo, yo fui donde Juan a reclamar por mi caballo, pero entonces actué con violencia para poder recuperar el caballo. Y dejé a Juan con 3 dientes menos, un combo en la cara y un sangrentado en la oreja. Entonces, en ese caso, aquí se pierde el cómputo. Sí se interrumpe, porque las personas no deben ejercer la autotutela. Así lo dice el legislador, y debe servirse de la institucionalidad que son los tribunales de justicia. Esto es a propósito del tema de la interrupción natural. ¿Se entiende el ejemplo? No se olvide, las vías de derecho no se interrumpen porque yo ejercí una acción posesoria y recuperé mi caballo, por ejemplo. Y si una vía de hecho, en la cual yo recuperé el caballo, pero no fue de una manera ortodoxa para ir ante el tribunal y ejercí la autotutela, claro, se interrumpe todo el tiempo. Se interrumpe todo el tiempo y empieza a correr a favor del tercero. Finalmente, hablamos de la interrupción civil de la prescripción. Definición. Es todo recurso que intenta el que pretenda ser dueño contra el poseedor. Acá se cae otro pilar de la prescripción adquisitiva, en la cual el dueño inactivo que estaba durmiendo se despierta y ejerce todos los recursos judiciales a su favor para poder interrumpir la prescripción, interrumpir la posesión que tiene el poseedor para poder adquirir la prescripción. Entonces, acá intenta un recurso judicial el dueño inactivo que ahora despertó en contra del poseedor que aparenta ser dueño. Acuérdense que la palabra recurso se entiende como una acción judicial, vulgarmente demanda. Aunque me pelen los colegas, me da lo mismo. Entonces, casos en que se produce el efecto de la interrupción civil. 1. Desde que se entabla la demanda. ¿Ya? Pero esa demanda tiene que estar legalmente notificada, por supuesto. Desde que está legalmente notificada de la demanda, desde ahí se cuentan los plazos para la interrupción civil de la prescripción en contra del poseedor que aparenta ser dueño. 1. 2. Que el recurrente, demandante vulgarmente, no declare el desistimiento de la demanda
o que el procedimiento no se dé por abandonado. Si se da esos casos, también opera la interrupción civil de la prescripción en contra del poseedor que aparenta ser dueño. Tercero, que el demandante o el actor resulte absuelto en un sentido amplio por medio de una sentencia o en un equivalente jurisdiccional. También en ese caso, si el actor queda absuelto, queda libre y está a favor y corre a favor de que acredita que es dueño de la cosa, también se interrumpe la prescripción en contra del poseedor que lo quería adquirir por prescripción, o sea, el tercero poseedor que aparentaba ser dueño. Ya, chiquillos, terminamos por el día de hoy con este video. Si les gustó, suscríbanse, denle like, compartan, y así yo estoy muy feliz con haber entregado esta información por el día de hoy y además de los futuros videos que voy a darles a conocer para todos. Voy a tratar de enviar videos una vez a la semana y si les gusta, hagan lo que les dije. Amigos, cuídense. Abrazos, que estén muy bien. Bendiciones a todos y sean felices. Abrazos. Chaito.